Muy bien, hola a todos. En esta ocasión vamos a desarrollar un trabajo acá en esta área. Es un baño, tiene un realce acá de alrededor de 18 centímetros con relación a la habitación principal. Es un baño privado. Entonces empezamos con un realce. La razón de ese realce es porque la tubería de nuestro alcantarillado va por encima de la primera losa, ¿sí? Bien, esta es el área, se las presento. Aquí tenemos una entrada, aquí tenemos otra entrada. Esta parte de acá va a ser un closet y esta parte de acá pues es lo que corresponde a nuestro baño, nuestro lavamanos, y aquí el área de la ducha. En este caso, bien, aquí ya hice nuestro murito divisorio de la ducha, del sanitario hacia la ducha. Sí, en este caso no tiene medidas estandarizadas, siempre me han preguntado eso. No es una medida pues estándar, tratamos de hacerlo un poco más delgado, depende del gusto de la persona, ¿no? En algunos casos logramos que la ducha nos quede más bajita que este piso. Tenemos otro baño, ya se los voy a mostrar, y no requiere pues el muro. Entonces en este caso lo hicimos de 5 centímetros por 9 centímetros de altura, pero lo pueden hacer de 7, de 8, al gusto personal, ¿sí? Entonces fíjense que acá tenemos por ejemplo esta regla y es un poco más alto que la regla. Esta regla tiene 7 centímetros. Algunos lo prefieren así pequeñito como está esto. Eso depende un poco del gusto. En algunas ocasiones lo hacemos de este tipo de ladrillo, lo cortamos y hacemos la división en ese ladrillo. Es muy simple, en este caso no hice la grabación. Básicamente se ponen nuestras dos tablas, agregamos un poco de mezcla y una varilla, agregamos otro poco de mezcla y otra varilla para que nos quede pues un poco firme, que no se nos vaya a romper. Luego procedemos a hacer los pisos de desniveles de la ducha, que ya tengo videos al respecto. Sin embargo voy a tratar de grabar alguna cosa. Y básicamente este es el espacio. Entonces fíjense, acá tenemos la vista hacia la calle, que es nuestra primera pared. Aquí tenemos otra, aquí está la otra, que es donde va a ir el lavamanos y el sanitario. Y como les dije, aquí tenemos el área de guardarropas, que únicamente vamos a hacer el área de piso con la cerámica. En este caso creo que es porcelanato. Vamos a seguir esta área y posteriormente pues continuamos con las áreas de la pared. Bien, este es el baño, entonces vamos a continuar. Bien, aquí tenemos entonces el segundo baño. Es un baño auxiliar, es mucho más pequeñito. Y en este caso sí tenemos el realce del piso, fíjese. Tenemos alrededor de 5 centímetros con diferencia al piso del sanitario, y tenemos sanitario y lavamanos, a la parte de la ducha. Ya luego van a ver cómo se realizan las pendientes. Aquí tenemos pues nuestro agujero. No está totalmente centralizado porque eso depende mucho del recorrido de la tubería y de cómo nos podamos adaptar cuando metemos una tubería por encima de nuestras losas y el recorrido, ¿no? Entonces en este caso se prestó para hacer este realce, entonces no necesitamos el muro divisorio. Bien, ya lo vamos a ir viendo en el proceso. Bien, en este caso yo no voy a centrarme mucho en todo el proceso de crear desniveles hacia un punto específico, en este caso desagüe o sumidero, de acuerdo a como le digan en sus respectivos países, porque ya tengo en el canal este proceso en videos de pronto un poco más claros y escribiéndolo pues mucho más al detalle. Obviamente para las personas que llegan a ver solamente el video, estamos generando un cuadrante, estamos generando cuadrantes, estamos dividiendo el espacio en 4 cuadrados para que se nos facilite mucho más el pegado de la cerámica. Yo sé que en muchos países utilizan
pastillas de vidrio o unos pequeños tapetes que son mucho más flexibles y dibujan cualesquier pendiente. En este caso son, digamos, formatos mucho más grandes, rígidos, entonces vamos a generar unas pendientes específicas. Yo en el canal pues obviamente tengo descrito este proceso, tengo descrito pues cómo realizarlos, en qué tiempos. Básicamente utilizo unas varillas, esto lo trato de explicar muy rápido para las personas pues que ven por primera vez este video, pero les recomiendo ver la secuencia de los otros para que entiendan muy bien el procedimiento, la técnica que yo realizo y que desarrollé pues para hacer este tipo de cosas. Y básicamente consiste en generar unas pendientes con unos fierros o varillas que los pongo siempre a la parte de atrás, algunas veces pegado contra la pared, otras veces más alejado, con el fin de poder apoyar nuestra regla y poder generar pendientes. En el video anterior yo siempre dije que era un proceso pues como para 3 días, porque el primer día hacía el primer piso, el segundo día hacía el primer desnivel, son 3 pasos para que lo tengan claro. Pero si lo pueden desarrollar en un solo día porque la arena lo permite, porque el clima lo permite, pues es mucho mejor, obviamente. Lo que pasa es que cuando digo que son 3 días es porque va a dividir las labores en otras cosas. Ustedes se podrán dar cuenta que utilizo mucho una llana o una paleta de madera para pulir un poco el piso y darle una rugosidad que me permite que la siguiente capa se adhiera muy bien. Eso porque siempre me preguntan que si una capa tan delgada se adhiere, otras personas me afirman que una capa delgada no se adhiere. No sé realmente de dónde sacan eso, no sé, que siempre trato pues como de preguntar que me argumenten y que me digan pues el por qué creen que no se adhiere. Pero si se dan cuenta, al utilizar la llana, utilizar la paleta de madera, se genera una superficie muy rugosa, muy áspera. Quiere decir que el siguiente paso, pues básicamente se va a adherir perfectamente sin ningún problema. Este tipo de mezcla ya viene pues con impermeabilizante, con aditivo impermeabilizante, y básicamente se trata pues como de proteger las futuras filtraciones hacia pisos inferiores, ¿no? En este caso estamos en un segundo piso, entonces no queremos que se afecte la persona de abajo. Luego, posteriormente a esto, se utiliza una membrana impermeable que espero, y les voy comentando pues que para este año mostrarle una serie de productos que encuentro en el mercado y que utilizo para este tipo de cosas. Normalmente cuando realizo, bueno, se lo describo rápidamente. El primer paso es un piso a nivel, el segundo paso es generar las pendientes en una dirección y el tercer paso es generarlo en la otra dirección. En este caso ya generé el primer piso, ya generé el segundo paso, que son lo que acaban de ver, las pendientes en un sentido. Se me pierden los centros obviamente, pero cuando realicé los trazos también realizo las marcas en la pared. Y eso con el fin de volver a trazar las líneas y volver a generar el siguiente piso en el otro sentido. Pues vuelvo y les repito, se utiliza siempre los aditivos. También vuelvo a repetirles que tengo varios videos pues específicamente con esta técnica que desarrollé y lo enseño pues sin ningún tipo de problema. Digamos que durante el proceso de estos baños, son 2 baños, se generó la instalación de diferentes formatos. En este caso son unos rombos. Me dieron bastante pues lidia, bastante dificultad porque eran muy irregulares, tenían muchísimas imperfecciones, no tenía digamos la medida exacta uno con el otro, entonces trataba de generarse ciertas aberturas y me fue un poco complejo pues tratar de llevar la misma dilatación. Tampoco estoy utilizando el pegamento en la pared. Me he recibido muchos comentarios al respecto de por qué, y es porque de repente en este caso no estoy utilizando pegamentos de tiempos abiertos muy altos, porque pues es el pegamento que el cliente lleva o ya está comprado en la obra. También durante el año pues les voy a mostrar una serie de pegamentos que he encontrado que funcionan excelentemente bien y me permiten hacer un trabajo un poquito más diferente. Pero
cuando estoy pegando este tipo de formato, se me hace mucho más limpio untarlo de a pieza en pieza y mantener una superficie mucho más controlada, mucho más prolijo, que se vea mucho más limpio, poder quitar una pieza y poderla volver a poner. No quiere decir con eso que no ponga pegamento en las paredes, solamente que, como les digo, el pegamento me ha estado dando, en lo particular, unos inconvenientes, pues, de que se me escurre, pero afortunadamente pues hay otros pegamentos que voy a tratar de mostrárselos, y voy a tratar de adquirirlos, pues, para que entiendan que en el mercado hay muchas otras cosas que, si pueden y tienen la opción de decidir o sugerir, sí hay otras alternativas, sí hay desarrollados otro tipo de elementos que nos permiten hacer un mejor trabajo. En este caso estamos pegando porcelanatos, son más o menos de gran formato, no es que sean pues muy grandes, pero sí vienen aproximadamente 75 por 75. Los procedimientos básicamente son exactamente los mismos, por eso no me centré mucho en detenerme a mirarlos, porque ya tengo muchos videos con estos procesos. Acá tuve la oportunidad de utilizar unos niveladores, que de paso pues agradezco, fue un obsequio del señor Jorge Marulanda, un inscrito en el canal, que me sugirió pues utilizarlos y me los envió hasta donde estoy ubicado. Y les cuento que da un excelente resultado. Obviamente, y sí me gustaría comentar esa parte, siempre depende de una primera habilidad del instalador. ¿Qué quiere decir eso? Primero, se debe nivelar perfectamente la pieza, se deben coincidir perfectamente, y estos elementos, estas piezas, lo que hacen es sujetarla una contra otra para evitar movimientos involuntarios de pronto que uno realice. Entonces, en mi opinión, no son niveladores, sino que sujetan lo que nosotros ya nivelamos, ¿sí? Porque tratar de llegar a una pieza de estas con un elemento de nivelación como los naranjaditos, pues, que están viendo que estoy poniendo, no es fácil. Tiene que la habilidad de la persona llevarlo muy cerca, llevarlo a nivelarlo, y esto solamente lo que hace es trabar la pieza y sujetarla para evitar, como les digo, esos movimientos involuntarios que vienen de la parte de arriba o vienen cuando estoy instalando la otra pieza. Entonces, básicamente me pareció que dieron un gran resultado. Tienen algunos inconvenientes, por supuesto, como todo sistema, que en algún momento tengo que sacar, pues, digamos, el tiempo para hablar específicamente de estas piezas. Solo que me gustaría pues adquirir varios elementos y varios sistemas para que, digamos, que el comentario que realicemos o lo que tratemos de hacer sean más completos, y sean cada país donde estén ubicados tengan las diferentes opciones y sepan que existe, y sepan que funciona o no funciona, o tiene pues las formas de utilizarlo, ¿no es cierto? Lo que pasa con estos elementos es que si no se retiran el mismo día, una cantidad de horas prudente, fíjense cómo se escurre la pega. Ese es el problema que he estado teniendo con algunos pegamentos. A pesar de no ser un cordón muy grande, ahí lo alcanzaron a notar, se trataba de escurrir un poco. Ese escurrimiento de la pega nos hace que la pieza gradualmente se sople, se desnivele, ya pierda pues esa planimetría, que pierda que no tenga resaltos. Por esa razón me pareció muy interesante este tema de estos sujetadores, de estos niveladores, porque yo nivelo, realmente pues lo hago a través del tacto, y estas piezas me ayudan a mantenerse en su puesto. Entonces les comentaba que para retirarlas, si se deja demasiado tiempo... Bien, aquí entonces vamos preparando primero las piezas, las voy poniendo calzadas por la parte de abajo. Lo ideal es que ya estuviera al piso, pero requieren urgente estas paredes para mandar a fabricar puertas, que tardan bastante en fabricar. Entonces no me da el tiempo para hacer piso, sobre todo porque necesito impermeabilizar esta zona y está muy joven todavía le falta. Entonces simulé una pieza en el piso, como si fuera el piso, obviamente, y una serie de calzas simulando el pegamento y el espacio. Y aquí vamos entonces ubicando nuestras piezas perfectamente a nivel. De momento están puestas,
y voy preparando los recortes, que sería este que está acá. Voy preparando los recortes, voy haciendo el corte. Aquí está la pieza simulando el piso y la cantidad de espaciadores simulando la pega y el espacio entre la baldosa del piso y la baldosa de la pared. Como siempre, las baldosas tienen que quedar al fondo, las del piso al fondo y la pared descansando sobre el piso. Eso es para evitar filtraciones, importantísimo. Ya lo he conversado en muchos videos. Aquí realizamos los agujeros. Ya les he mostrado, tengo un video de cómo realizar estos agujeros, pero pueden conseguir una copa como estas. Lo que pasa es que son un poco costosas y las que no son tan costosas son de muy baja calidad, pero funcionan, ¿sí? Entonces tengo esta grande para hacer, digamos, el agujero más grande, y hay pequeñitas, pero también lo puedo hacer manualmente. Bien, estamos entonces preparando las piezas, alistándolas por la parte de abajo, calzándolas y dejando listo para comenzar nuestro pegamento. Bien, les decía entonces que retirar esas piezas niveladoras puede ser un arma de doble filo si dejan secar demasiado el pegamento. Luego retirarlas es muy complejo, entonces hay que ir aprendiendo todo ese tipo de cosas. Acá les voy a aclarar que normalmente se pone el piso, la parte de abajo, de primeras, con el fin de que después no se complique la metida de la pieza, pero en este caso lo tuve que hacer así porque necesitaban de manera urgente la medida entre las paredes para mandar a fabricar las piezas de vidrio templado. Entonces ahí tuve que primero realizar rápidamente las paredes y después, posteriormente, realizar el piso. Se complica un poco porque la pieza tiene que entrar por debajo para evitar humedades. Muchas personas me han dicho que tenía que como modernizarme y utilizar el láser, pero no es que no lo use, sí, básicamente es una herramienta que me funciona muy bien. Acá lo quise mostrar, pero la idea es que las personas aprendan un poco más que solamente prender y apagar un láser, ¿no? Aquí pueden ver los resultados. Se ve bastante prolijo, se ve bastante bonito, se ve muy nivelado, y esa es la idea, tratar como de buscar alternativas que nos permitan sobrellevar pues el día a día de la obra, ¿no? En este caso, que el pegamento se escurre. Bien, aquí entonces vamos a continuar con este baño. Vamos a realizar lo que es la parte del piso. El cliente quiere su baldosa vertical, así parada como está, no horizontal, no acostada. Entonces, y la idea es que nos coincida completamente con lo que es la parte del piso. Aquí nos enfrentamos a un pequeñísimo inconveniente debido al tipo de formato que trajeron, y es que el centro sería en este punto, pero nos queda acá atrás una pieza demasiado pequeña. Entonces vamos a tener que desplazarnos un poco. A ver, yo las corro un poquito. Vamos a tener que desplazar los centros hasta llegar a algo pues como más apropiado, ¿no? A ver, que no lo puedo como cuadrar. Estoy tratando de poner este par de espaciadores para... Ahí está. Nos alejamos un poco del centro, que en este caso, pues recuerden que los cuadrantes están acá en este punto, en este centro. Nos va a tocar en este caso hacer una pequeña excepción, porque no podríamos dejar una pieza tan pequeña en aquel sector, sobre todo porque es muy difícil de sacarlas. Es una piecita de 1 centímetro, es muy compleja de sacar. Vamos a tratar de hacer el intento, porque al ya haber realizado esta pared, que tampoco es la mejor manera, en este caso van a haber varias salvedades en este baño, y una de ellas es que el primer muro que se hace es el muro de fondo. En este caso se hizo el lateral porque se requerían urgentes unas medidas para mandar a realizar los vidrios, que son vidrios templados, que tardan varios días o semanas en realizarse. Entonces nos vimos en la obligación de realizar rápidamente estos 2 laterales y esperar a que el fondo. Bien, como ven, se desplaza un poco el centro, un poco, es alrededor de 1,5 centímetros a 2 centímetros aproximadamente. Nuestro eje principal está acá, más o menos. Entonces, o lo traigo para acá
y corto la pieza, que pues es bastante complejo la cortada, o desplazo un poco el eje, desplazo un poco el centro. Entonces vamos a ver en este momento, voy a ir realizando algunos trazos y miramos qué podemos realizar. La baldosa, por ya estar la pared, me toca quitarle un pedacito, ¿sí? Para poder que este pedacito encaje en este lado. Entonces eso, de repente ese sobrante me sirve para acá si logra salir la pieza de un solo, pues si logra salir completa, ¿no? Porque de resto pues no nos serviría. Nos vamos a ir mirando. Como siempre, hacemos la presentación en el piso de las posibles cantidades de piezas. Tomamos los respectivos espaciadores, tomamos la medida de lo que va a ser la parte de arriba hacia abajo, qué espacio tenemos disponible y sabemos qué espacio, cuál sería el recorte, ¿no? En este caso nos da 240, pero tenemos de espacio 223, entonces es muy probable que la primera pieza la vamos a tener que quitar un recorte de 17 centímetros, nos queda una buena porción de pieza. Pero este es el primer proceso, lo he mostrado muchísimas veces. Primero, presentar la pieza en el piso cuando vamos a desarrollar paredes. De esa manera podríamos saber en qué punto ubicar nuestras reglas, si vamos a comenzar de la regla hacia arriba, o después de tener el piso, sabríamos en dónde nos darían las piezas completas desde arriba. Podríamos marcar la pieza completa, trazar una línea en ese punto e ir preparando estas piezas para comenzar desde el piso hacia arriba. Eso es importante. Bien, aquí estoy entonces ubicando mis piezas en el piso. Acá, como siempre, pues no se trata de llegar en un espacio tan pequeño y pegarlo en 2 segundos como muchos pensarían. No es así. Se trata primero de ubicar las piezas, se trata de buscar los ejes. Recuerden que mi sistema y lo que trato de enseñarles es que el punto central sea esta boca, sea este sifón, este desagüe o sumidero, como me han corregido en algunos países. Acá le decimos simplemente sifón. Pero fíjense que tenemos, respetando nuestras escuadras, respetando nuestras cuadras, nuestras líneas, tenemos este pequeño problema, ya se los había mostrado al principio, un espaciecito como de 2 centímetros, que es una pieza bastante compleja de sacar. Entonces podemos hacer dos cosas: dedicarnos a sacar esa pieza, lo cual le había dicho que lo que cortara hacia arriba me servía, pero no es cierto, me equivoqué, porque si yo dejo esta pequeña línea acá, esta línea va a subir hacia arriba, entonces me toca cortar piezas hacia arriba. Toda esta pared me tocaría cortar esa pieza. Me veo en la obligación de desplazarme hacia el fondo y desplazar levemente el centro de esta manera. Vamos a poner una pieza acá para mi tope. Normalmente siempre dejamos retirado del borde un poquito, no lo pegamos directamente contra la pared, sino que lo dejamos ahí. Entonces mire, me muevo hacia aquel lado para llegar a la pared, pero desplazo totalmente mi eje acá. Ahí nos vamos a ver en la obligación de realizarlo porque necesito cubrir aquel espacio, y este fue la cerámica, o esto es porcelanato. Este es el porcelanato, el revestimiento que el cliente decidió. No coincide pues con una medida que sea favorable para mí, pero tampoco está mal porque tenemos pues un centro acá. Vamos a poner la rejilla y la vamos a ver. Bien, aquí entonces seguimos cuadrando nuestras piezas. Recuerden que nos alejamos un poco de nuestra línea principal, que sea exactamente la misma medida para conservar nuestra escuadra. Luego esta línea que va hacia arriba obviamente la tenemos que mover, y allí les mostré que teníamos el problema de que acá es muy poca luz porque este muro está fuera de escuadro, pero allí siempre tenemos una cantidad, ¿sí? ¿Qué es lo importante en ese tramo? Básicamente que nuestra pieza, la que va en la pared, ella nos cubra por encima del piso, que no se nos hunda. Se metió abajo.
¿sí? Eso no debe pasar porque entre las dos baldosas, entre las dos piezas, puede ocurrir una microfisura y meterse el agua. Entonces es muy, pero muy importante, fundamental, que la pieza quede por encima, ¿sí? Nuestra pared quede por encima. Entonces en este caso tenemos que movernos levemente hacia allá, 1 milímetro, una pequeña cantidad, o dañar levemente la escuadra, levemente, confirmar que sí esté muy bien a la medida, levemente, para que nuestra pared descanse sobre esta pieza, para que no haya una posibilidad de metida de agua. Recuerden que todo esto es un sistema de piso de desnivel y todo nuestro desnivel va a este punto. En los videos que tengo en el canal enseño esas partes. Aquí estamos preparando las piezas de la parte de abajo para comenzar desde el piso. No siempre es necesario comenzar desde la regla, solo que da mucho más trabajo. En este caso lo necesitamos hacer porque requiero que toda esta pared quede lista hoy. Si le pongo la regla, me tocaría esperar hasta mañana para quitar la regla, porque de lo contrario se nos escurren las baldosas. Entonces vamos a dejarlas así, vamos a irlas preparando y enseguida las vamos a pegar. Bien, aquí entonces seguimos como siempre. Yo le pongo pues como el pegamento a la pieza para mantener un poquito más de control. Vuelvo y le repito que en algún momento voy a tratar de conseguir un mejor pegamento para poder realizarles algunas demostraciones y darles pues como algunas propiedades diferentes. Y vamos a hablar un poquito más profundo pues del tema sobre pegamentos y sobre muchas otras cositas que utilizo mucho en estos baños. Por ejemplo, el tipo de membrana que utilizo para impermeabilizar la parte de abajo de la ducha, por ejemplo. Normalmente impermeabilizo el piso y unos 10 centímetros hacia arriba. Perfectamente podría impermeabilizar todas las paredes si el cliente y el presupuesto lo permiten. Pero vamos a ir teniendo pues este año una serie de videos al respecto y unos productos bastante interesantes que sé que les pueden aportar algunas ideas y tener unos puntos de referencia. Como siempre pues seguimos utilizando acá los niveladores. Gracias nuevamente al señor Jorge Marulanda pues que se tomó la molestia y pensó pues en mí para enviármelos y hacer unas pruebas pues al respecto. Funcionan muy bien. Funcionan muy bien para trabar la pieza y para mantener pues un poco mejor la nivelación, ¿no? Obviamente, y vuelvo a repetir, siempre es importantísimo nivelarlas primero con su tacto, realizarse pues una instalación como si no se tuvieran estos elementos, pero si los tienen a mano y pueden sujetar la pieza, les garantizo que va a dar mucho mejor resultado y va a evitar movimientos involuntarios. Eso es algo muy común. Muchas veces nos pasa que realizamos un piso o una pared y nos queda súper linda, toda derechita, y al siguiente día cuando estamos limpiando, sorpresa que nos aparece un resalto, nos aparece medio milímetro, nos aparece un pequeño pellizco en algunas puntas y no podemos explicarnos el porqué. El porqué es básicamente porque el pegamento se escurre y logra soplar la pieza un poco. Otra forma es porque sin querer, a lo mejor cuando estamos instalando la siguiente pieza, realizamos tal vez involuntariamente algún tipo de presión sobre la pieza anterior y logramos perder ese nivel. También en algunas ocasiones obviamente utilizo el pegamento en la pared
pero es que son piezas muy pequeñitas, sería muy difícil estar untando una pieza por pieza, por ejemplo en este caso, que es un revestimiento pues como tipo piedra, es muy irregular. Se dan cuenta de que son piezas súper pequeñas que caben en la mano. Así que lo que tratamos de hacer es untar la pared, tramos pequeños, es importante eso, tramos pequeños. El pegamento tiene un enemigo bastante fuerte y es el viento. El viento logra secar superficialmente el pegamento y eso nos anularía completamente la buena adherencia con la pieza. Como les digo, espero en este año poder realizar unos videos pues más específicos y más al detalle con este tipo de inconvenientes con respecto al pegamento, con lo contraproducente que sería esparcir grandes cantidades. Tengo claro que mucha gente pues lo recomienda y así es como rinde y un montonón de cosas que recomiendan, pero en la práctica y tratando de buscar una calidad y una honestidad con el trabajo y tratando de buscar un conocimiento con respecto al material que estamos usando, eso no es tan bueno. Como les digo, el enemigo número uno es ese, el aire. El aire logra secar superficialmente y no nos permite una buena adherencia. Forma como una especie de película, ¿sí? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Hay que conocer todos estos tipos pues de problemas que encontramos en la obra. En este caso pues es una pieza muy irregular, entonces también me estoy ayudando nuevamente el nivel láser para que vean pues que sí se usa, sí es una práctica, sí es muy práctico. Si alguien me pregunta, ¿lo recomienda? Claro que sí, lo recomiendo mucho. Ojalá todos los instaladores pudiéramos contar con todos este tipo de elementos. Aquí hay una pieza muy interesante y es el muro divisorio pues entre la ducha y el baño. Y básicamente aquí quiero mostrar un proceso muy rápido y es: primero pego los laterales, luego relleno la parte de arriba para que me quede muy nivelado con el mismo pegamento. Y sobre ese relleno ubico las piezas superiores. En este caso vamos a hacer, no va a haber win en aluminio o esquinero o piragua como la conozcan en sus diferentes países. Es una pieza en aluminio para rematar o para terminar los bordes. En este caso al cliente no le gusta o muchas personas no les gusta, entonces se genera como un espacio, un chaflán en 45 grados, ya lo van a ver. Básicamente es un proceso sencillo, pero se trata de tener un poquito de cuidado. En un momento van a ver, digamos, esa parte emboquillada y lo van a entender un poco mejor. Y aquí nos queda entonces el espacio para generar un 45 grados o un chaflán, algo así acá en este punto, ¿sí? Algo que nos permita ponernos, digamos, en esta posición, fíjese, para rellenar de esa manera, ¿sí? Hacer un relleno como una especie de chaflán, pero debe quedar desocupada la baldosa de acá y la de acá. Sobre porcelanato es bastante difícil, pero de igual manera se puede realizar, ¿sí? Ahí la pueden ver. Es como la manera, digamos, más práctica de nivelar esa parte superior haciendo el relleno. Mañana vamos a ver entonces cómo realizamos lo que son la emboquillada o fragüe. Ya les muestro una que está realizada para que la vean. Aquí tenemos pues toda una obra. Entonces, ¿cuál es la idea? Fíjese, desarrollar todo. Es como una especie de chaflán. A ver si la alcanzamos a ver bien desde ahí. Ahí se ve muy bien. Sí, mañana les muestro cómo se realiza para que les quede bien parejo, bien bonito. Listo.
Y pues aquí básicamente tenemos el resultado. Fíjense que son procedimientos simples, no son procedimientos muy complejos. Como siempre tratamos de alinear todas nuestras dilataciones en lo posible. Y este es, digamos, el resultado de realizar boquillas a chaflán en 45 grados para evitar molduras, ¿sí? Solo que pues hay que tener un poco de cuidado con la instalación de las piezas y todo este tipo de cosas. Aquí ven pues la rejilla y el baño en general quedó de esta manera. Así quedaron ya los elementos puestos. Ya tiene falta obviamente el elemento de carpintería, que sería la puerta principal. Esta sería pues como la otra zona, pues que no la tocamos en el video, pero este sería el otro baño con sus elementos instalados. Esto es como un protector, este papelito azul es como un protector. Luego se le retira. Entonces así básicamente quedó nuestro baño. Aquí está todo lo que les mostré de estas piezas. Pues la instalación de las rejillas cuadradas. Todavía falta pues acá un elemento que es el espejo. Pero básicamente pues esto sería, así se ve. Yo pues en lo personal este tipo de rugosidades en la ducha tienen una parte técnica que sería la limpieza, se complica un poquito. Bien. Eso es. Lo mismo, falta el elemento de carpintería, falta lo que son las puertas en madera. Pero esto sería ya un trabajo terminado.